¿Qué sucede cuando el mundo simplemente se traga a alguien? Cuando una persona, conocida o desconocida, desaparece sin dejar rastro, y todo lo que queda es un vacío insondable, un espacio donde el tiempo se detiene y las preguntas se acumulan. ¿Es acaso el destino, un error humano o algo mucho más allá de lo que podemos entender? Esta noche, exploramos las desapariciones más desconcertantes, aquellas que desafían la lógica y que siguen alimentando la curiosidad de generaciones enteras. Historias de personas y objetos que se desvanecieron en un abrir y cerrar de ojos, dejando a la humanidad perpleja. Acompáñanos en un viaje por lo inexplicable, donde la línea entre lo real y lo surreal se borra por completo, y el misterio sigue sin resolverse, como un eco lejano de algo que aún no podemos comprender. El hundimiento del MS Munchen, el misterio del buque perdido en el Atlántico. En 1978, el MS Munchen, un gigantesco buque de carga de 20.000 toneladas, zarpó desde Alemania con destino a los Estados Unidos. El buque era parte de la flota de Hapag-Lloyd, y su misión parecía ser una travesía más en las aguas del Atlántico Norte. Este enorme navío, diseñado para soportar grandes tormentas, pronto se vio atrapado por una de las más feroces en la historia reciente de la navegación. En su último viaje, el MS Munchen enfrentó vientos huracanados y olas gigantescas. La tripulación, de 28 hombres, fue testigo de las fuerzas de la naturaleza desbordándose. El 13 de diciembre de 1978, el MS Munchen envió su última comunicación. El capitán informó que había sufrido daños estructurales, pero la situación no parecía alarmante. El barco seguía a flote. Sin embargo, después de esa última señal, nada más se supo de él. La desaparición del buque fue total. Ni restos ni señales de la tripulación aparecieron en el mar. La búsqueda internacional que se desplegó fue gigantesca, pero infructuosa. A pesar de los esfuerzos, el MS Munchen y sus tripulantes desaparecieron sin dejar rastro. Las teorías del hundimiento. Con el paso de los días, surgieron varias teorías para intentar explicar lo inexplicable. La más aceptada es que una ola monstruosa pudo haber alcanzado al barco. Estas olas son fenómenos naturales extremadamente raros y gigantes, capaces de derribar incluso los barcos más resistentes. Los informes meteorológicos de la zona confirmaron que el MS Munchen navegaba en medio de tormentas severas. Olas de 30 metros o más podrían haber sido la causa del hundimiento. La fuerza de tales olas es suficiente para destruir un barco de tal tamaño en cuestión de segundos. Sin embargo, las olas no fueron la única teoría que cobró fuerza. Algunos sugirieron que el hundimiento podría haber sido causado por un error humano o fallos mecánicos en el buque. Sin pruebas contundentes, esta teoría nunca se probó, pero contribuyó a mantener el misterio. Otras versiones indicaban que podría haber ocurrido un acto externo o un ataque. Sin embargo, esa hipótesis fue descartada rápidamente, ya que no había señales de colisión ni restos de explosivos en la zona. Todo seguía siendo un misterio. ¿Un naufragio imposible de explicar? El hecho de que no se hayan encontrado restos del MS Munchen o de la tripulación ha alimentado aún más las teorías. Los testigos locales mencionaron que, tras la desaparición, hubo movimientos inusuales en el mar y olas extrañas. Algunos expertos han sugerido que la corriente pudo haber arrastrado los restos a lugares lejanos. A pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda, el océano parecía haber guardado el secreto del MS Munchen. La desaparición fue total, sin ningún indicio que permitiera a las autoridades saber con certeza lo que había ocurrido. Además, la ausencia de cuerpos de la tripulación y la falta de rastros del barco dejaban abierta la posibilidad de que algo aún más siniestro hubiese ocurrido. ¿Realmente una ola monstruosa causó el hundimiento? ¿O algo más ocurrió en las profundidades del Atlántico? El legado del MS Munchen. Más de 45 años después de la desaparición,
El caso sigue siendo uno de los grandes misterios marítimos. El nombre del MS Minchen se ha convertido en un símbolo de lo inexplicable, una advertencia sobre los peligros ocultos de los océanos y la fuerza de la naturaleza. El misterio persiste. El océano del Atlántico Norte guarda sus secretos, y con ello, el destino final del MS Minchen. Aunque la teoría de las olas gigantes sigue siendo la más aceptada, la verdad sigue siendo esquiva. La historia del MS Minchen es una leyenda moderna que recuerda cuán frágiles somos ante la inmensidad del mar. A día de hoy, las preguntas siguen sin respuesta, y el buque perdido continúa siendo un enigma sin resolver. El misterio nunca resuelto, a pesar de los años y los esfuerzos por desentrañar la verdad, la desaparición del MS Minchen sigue sin resolverse. La teoría de las olas monstruosas sigue siendo la más aceptada, pero el hecho de que nunca se hayan encontrado restos o evidencia concreta deja abiertas muchas posibilidades. El océano sigue guardando su secreto, y con él el destino de los 28 tripulantes que desaparecieron esa fatídica noche. Los recuerdos del MS Minchen siguen vivos, no solo como una tragedia marítima, sino como un recordatorio de lo pequeño que somos frente a la inmensidad de la naturaleza. Aunque algunos creen que el buque y su tripulación descansan en el fondo del mar, otros insisten en que la historia del MS Minchen aún no ha terminado. Tal vez, algún día, el océano revele la verdad, pero hasta entonces, su última página permanecerá en blanco, un misterio eterno entre las aguas del Atlántico Norte. La desaparición de Rudolf Diesel. El nombre de Diesel se asocia inevitablemente con su invención, un motor capaz de transformar la industria, el transporte y la economía mundial. A fines del siglo XIX, Diesel patentó un motor más eficiente que los de la época, que usaba menos combustible y producía más energía. Un invento que, en ese entonces, era una revelación, un nuevo horizonte para el futuro. Con su motor, Diesel no solo aspiraba a mejorar la maquinaria, sino también a crear una nueva era industrial. El mundo parecía rendirse ante su genio. Pero, tan rápido como la luz de su invención brilló, la vida de Diesel se apagó en circunstancias oscuras, difíciles de comprender. La desaparición de Rudolf Diesel en septiembre de 1913 dejó al mundo entero sin palabras. El hombre que había cambiado la historia del transporte, de la energía, desapareció sin dejar rastro. Solo había preguntas, y como todo buen misterio, cada una de esas preguntas traía consigo nuevas teorías, nuevas especulaciones. La historia comienza el 29 de septiembre de 1913, cuando Diesel se embarca en el SS Dresden, un barco de pasajeros que zarpa desde Amberes, Bélgica, con destino a Inglaterra. Es un viaje aparentemente ordinario, como tantos otros que Diesel había hecho en el pasado, siempre centrado en sus investigaciones y su trabajo. Sin embargo, algo estaba por suceder esa noche, algo que nadie podría prever. A la mañana siguiente, la tripulación encuentra la cabina de Diesel vacía, sin señales de lucha. Su cama perfectamente hecha, su reloj cuidadosamente colocado sobre la mesa y su abrigo y sombrero doblados meticulosamente sobre una barandilla en la cubierta de popa. No hay huellas, no hay gritos, ni evidencia de una pelea. El famoso inventor ha desaparecido. Nadie sabe a ciencia cierta qué sucedió. ¿Qué llevó a Diesel a abandonar su habitación sin dejar ninguna pista, sin decir palabra alguna? La alarma se dispara. El barco regresa a puerto y se inician las búsquedas por mar, pero nada aparece. El misterio solo se intensifica. Días después, un cuerpo es encontrado flotando en el Mar del Norte. Los objetos personales hallados con el cadáver coinciden con los de Diesel, pero el cuerpo está tan deteriorado que no se puede confirmar si realmente es él. La incertidumbre crece. ¿Era su cuerpo el que encontraron? Y si lo era, ¿cómo llegó allí?
La desaparición de Diesel se convierte en una cuestión pública. Los periódicos de todo el mundo se hacen eco de la noticia, y con ellos las teorías empiezan a surgir. En un principio, algunos sugieren que pudo haber sido un suicidio. Diesel, se dice, enfrentaba serias dificultades financieras y su salud no era la mejor. Sin embargo, quienes lo conocían lo describen como un hombre lleno de energía, de visión y ambición. Un hombre con tantas ideas por delante, dispuesto a tirar todo por la borda. Entonces surge otra posibilidad: el accidente. Algunos piensan que Diesel pudo haber caído accidentalmente al mar durante la noche, quizá debido a su delicada salud, o por algún mal movimiento mientras paseaba por la cubierta. La idea de que su desaparición fuera un simple error humano tiene su lógica. Sin embargo, el misterio persiste. ¿Por qué no dejó ningún tipo de nota o mensaje? ¿Por qué nadie escuchó nada durante la noche? Pero no todo el mundo está convencido de que la respuesta sea tan simple. La teoría más intrigante y compleja es la de un posible asesinato. En una época donde el petróleo comenzaba a tener una importancia crucial, Diesel y su motor representaban una amenaza para los intereses de poderosos empresarios y gobiernos. Algunos han sugerido que pudo haber sido eliminado por quienes veían en su invento una amenaza para sus negocios. Diesel había tocado un tema delicado, y no solo en el terreno económico, sino también en el militar. La posibilidad de que alguien hubiera querido callarlo, silenciar su genio antes de que pudiera llevar a cabo más innovaciones, nunca fue descartada. Pero más allá de las teorías, la verdad es que nadie sabe con certeza lo que realmente ocurrió en aquella noche fatídica. El caso de Rudolf Diesel sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia, la desaparición de un hombre que, en su época, era más famoso que muchos de los grandes líderes políticos y científicos de su tiempo. Un hombre cuya invención cambió el rumbo del mundo, pero cuyo final sigue siendo incierto. La vida de Diesel, llena de logros y misterio, se apaga como una chispa en el viento. La historia de su desaparición permanece como un rompecabezas sin resolver, un eco en la historia que aún nos invita a preguntarnos: ¿qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Se fue voluntariamente? ¿Fue un accidente? ¿O fue silenciado por intereses más oscuros? Cada respuesta parece abrir más preguntas. Y hoy, más de 100 años después, el misterio de Rudolf Diesel sigue intacto, sin resolverse. Y quizá, al final, sea ese el verdadero legado de Diesel. Un enigma que, como su motor, sigue funcionando, aunque su creador ya no esté entre nosotros. Finalmente, después de más de un siglo de especulaciones y teorías, la desaparición de Rudolf Diesel sigue siendo un enigma. Sin embargo, con el paso de los años, han emergido algunas pistas que ofrecen posibles respuestas, aunque ninguna de ellas nos lleva a una certeza absoluta. Una de las teorías más aceptadas, pero nunca confirmadas, es la del suicidio. Algunos argumentan que Diesel, agobiado por sus dificultades económicas y su creciente frustración con el sistema industrial que no apoyaba su visión, habría decidido poner fin a su vida. De hecho, a lo largo de sus últimos años, Diesel sufrió una serie de fracasos comerciales y problemas personales que pudieron haber afectado profundamente su estado mental. Sin embargo, otros siguen creyendo que fue un asesinato. La idea de que Diesel fue silenciado por intereses poderosos que veían en su invención una amenaza al control del petróleo sigue siendo una hipótesis muy discutida. A medida que el petróleo se consolidaba como la fuente de energía dominante, Diesel y su motor, que usaba un combustible alternativo, representaban una competencia directa a los intereses de las grandes corporaciones petroleras. Algunos sostienen que Diesel fue eliminado para evitar que su tecnología prosperara. Finalmente, la teoría del accidente sigue siendo una de las más plausibles. Quizás, en un momento de debilidad física,
Diesel pudo haber caído accidentalmente al mar durante la noche. Algunos sugieren que su salud deteriorada, posiblemente por enfermedades crónicas, pudo haber influido en su incapacidad para reaccionar o evitar el accidente. Lo que es indiscutible es que la desaparición de Rudolf Diesel permanece como una de las grandes tragedias no resueltas de la historia moderna. El misterio persiste no solo por los hechos inexplicables, sino también por el legado incompleto de un hombre que cambió el mundo, pero cuyo destino quedó marcado por la incertidumbre. El cuerpo de Diesel nunca fue plenamente identificado, y las circunstancias exactas de su muerte siguen sin esclarecerse. Sin embargo, el impacto de su invención, el motor diésel, perdura en el tiempo, utilizado en millones de vehículos, barcos y generadores. Diesel, en cierto modo, ha dejado su huella en cada rincón del mundo, pero al mismo tiempo, su desaparición continúa siendo un recordatorio de que incluso los genios más grandes pueden quedar atrapados en los misterios que crean. La desaparición de Michael Rockefeller. En 1961, el apellido Rockefeller estaba profundamente asociado con poder, riqueza y una influencia que marcaba el rumbo de la política y los negocios globales. Sin embargo, Michael Rockefeller, uno de los hijos del gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, no estaba interesado en seguir el camino convencional que su familia esperaba. Mientras la mayoría de los jóvenes privilegiados de su generación se sumergían en la vida de lujo, él elegía otro destino: conocer las culturas olvidadas, las que la civilización moderna había dejado atrás. Su curiosidad y su deseo de aprender sobre lo desconocido lo llevaron a emprender una expedición que cambiaría su vida para siempre. Michael se embarcó en un viaje hacia el suroeste de Nueva Guinea, un lugar apartado, casi inexplorado, donde habitaba el pueblo Asmat. Esta etnia, famosa por su arte en madera y sus prácticas espirituales ancestrales, mantenía tradiciones que no habían sido tocadas por la influencia del mundo exterior. Michael, un joven de 23 años con una fascinación por la antropología, quería entender y documentar estas costumbres, sumergiéndose en su modo de vida sin las barreras de la civilización. A pesar de las advertencias sobre los peligros de la selva tropical, Michael estaba decidido a adentrarse en lo que él consideraba el alma más pura de la humanidad. En noviembre de 1961, durante una de las expediciones de recolección, Michael y el antropólogo holandés René Wassin se adentraron en un río local en una canoa, pero las aguas impetuosas de la región, sumadas a la falta de experiencia con tales condiciones, provocaron que la canoa volcara cerca de la desembocadura del río, en el mar de Arafura. Mientras René y los guías locales se aferraban al casco de la embarcación, Michael, quien confiaba en sus habilidades como nadador, decidió que podía llegar a la costa nadando, a pesar de la distancia y las turbulentas aguas. Se deshizo de su ropa, ató unos bidones de gasolina vacíos a su cuerpo para improvisar un flotador y, confiado en su fuerza, se lanzó al mar. Sin embargo, después de ver su figura alejarse hacia la orilla, fue la última vez que lo vieron. Michael desapareció entre las aguas y, pese a los esfuerzos de búsqueda, nunca se volvió a saber de él. La búsqueda y las teorías de lo desconocido. La desaparición de Michael Rockefeller no pasó desapercibida. La noticia de su misteriosa desaparición en las aguas de Nueva Guinea provocó una gran conmoción, no solo en su familia, sino en todo el mundo. El hecho de que el hijo de un hombre tan influyente desapareciera sin dejar rastro generó una búsqueda de proporciones épicas. Las autoridades locales, junto con los recursos de la familia Rockefeller, lanzaron una de las operaciones de rescate más intensas de la época. Se movilizaron helicópteros, aviones y barcos para peinar la vasta jungla y las aguas del mar de Arafura. Los guías locales, familiarizados con el terreno, se unieron a las autoridades para explorar cada rincón de la costa y la selva. Durante semanas, la búsqueda fue exhaustiva, pero no se hallaron pistas claras.
Nadie sabía qué había ocurrido con Michael. El hecho de que no aparecieran restos ni señales claras de su desaparición dejó espacio para todo tipo de especulaciones. Algunos creían que había muerto ahogado, víctima de las corrientes traicioneras del mar, mientras otros sugerían que la jungla misma lo había reclamado. Sin embargo, una teoría mucho más macabra pronto cobró fuerza y comenzó a recorrer los pasillos de la imaginación colectiva. Se comenzó a hablar sobre la posibilidad de que Michael Rockefeller hubiera sido capturado por los miembros de la tribu Asmat. La cultura de los Asmat era conocida por su tradición de venganzas rituales, en las que los enemigos eran capturados y, en algunos casos, sacrificados en rituales ceremoniales. La idea de que Michael, un extranjero en su territorio, hubiera sido víctima de esta práctica ancestral se convirtió en una leyenda moderna que nunca dejó de alimentar las especulaciones. Algunos testimonios no oficiales de exploradores y habitantes locales hablaban de cómo los Asmat, al ver a Michael como un símbolo del colonialismo o como un representante de la invasión externa, podrían haberlo interpretado como una oportunidad para vengarse. Sin pruebas contundentes, esta teoría se mantuvo como un oscuro misterio. Sin embargo, con el paso de los años, las historias sobre su destino tomaron un giro aún más siniestro, y algunas personas afirmaron haber visto restos o elementos personales que pertenecían a Rockefeller en las selvas, pero nunca hubo una confirmación oficial. A lo largo de las décadas, el caso de Michael Rockefeller siguió siendo un tema de debate. En 1963, 2 años después de su desaparición, un periódico local sugirió que los miembros de la tribu Asmat podrían haberlo asesinado, aunque este rumor nunca fue comprobado. La familia Rockefeller, por su parte, nunca dejó de buscar a Michael, pero también mantenía un silencio prudente sobre el caso. Su padre, Nelson, se dedicó a la política, mientras que la familia continuaba con sus actividades sin dar demasiados detalles sobre lo sucedido. El misterio continuó creciendo cuando, en 1969, un fotógrafo y periodista llamado Milt Emlyn, quien había viajado a la región, afirmó haber encontrado testimonios de miembros de la tribu que sugerían que Michael había sido sacrificado durante un ritual. Emlyn incluso dijo haber visto una fotografía antigua que mostraba una figura blanca que podría ser Michael, pero nunca pudo probar su autenticidad. En 2014, un escritor llamado Carl Hoffman, en su libro Cosecha Salvaje, reavivó el misterio con nuevas teorías. Según Hoffman, los Asmat no habrían matado a Michael por casualidad, sino como parte de un acto de venganza relacionado con un ataque colonial anterior a la tribu. Aseguró que Michael había sido confundido con un funcionario colonial y que su muerte fue un acto de justicia ancestral, aunque esta teoría tampoco pudo ser confirmada. Por otro lado, otros sostienen que la desaparición de Michael no tiene nada que ver con los Asmat, sino con un simple y trágico accidente. La corriente marina, el cansancio extremo y las condiciones de salud de Michael podrían haber sido factores suficientes para que él sucumbiera al mar. A pesar de la exhaustiva búsqueda y las teorías más sombrías, su cuerpo nunca fue encontrado, lo que dejó abierta la posibilidad de que Michael pudiera haberse extraviado en algún rincón oculto de la jungla. El misterio, nunca resuelto. A pesar de los esfuerzos por esclarecer el destino de Michael Rockefeller, nunca se encontró una evidencia concluyente que resolviera el enigma de su desaparición. Con el paso de los años, las especulaciones siguieron en aumento. Algunos sugieren que Michael pudo haber sobrevivido al naufragio y, agotado y desorientado, encontró refugio en alguna aldea aislada. Otros, más sombríos, siguen creyendo que fue víctima de los Asmat, sacrificio de una cultura que veía en su presencia un recordatorio de las injusticias pasadas. La familia Rockefeller, por su parte, nunca dejó de buscar, pero también aceptó, de forma silenciosa, que la verdad podría estar perdida para siempre en las profundidades del océano o en la espesura de la selva.
Nelson Rockefeller, devastado por la pérdida de su hijo, siguió adelante con su vida y su carrera política, pero el dolor de la desaparición de Michael quedó marcado en su familia para siempre. Con el tiempo, la figura de Michael Rockefeller se convirtió en una leyenda moderna. Su historia no solo se narró como una desaparición, sino como una advertencia sobre la fragilidad humana frente a la naturaleza y el misterio. Aunque la investigación oficial concluyó que Michael había probablemente muerto, su destino final sigue siendo un enigma. Hoy, casi 6 décadas después de su desaparición, el caso de Michael Rockefeller sigue siendo un tema de discusión y fascinación. Las teorías sobre lo que realmente le ocurrió han variado desde un trágico accidente hasta un asesinato ritual, pero lo único que queda es la inquietante sensación de que, en las aguas de Nueva Guinea o en las junglas de Asmat, la respuesta aún espera ser encontrada. El mar y la selva guardan su secreto, y el nombre de Michael Rockefeller sigue siendo sinónimo de misterio. La última página de su historia, aún hoy, permanece en blanco. La desaparición de Flight 19, un enigma en el Triángulo de las Bermudas. En diciembre de 1945, 5 aviones de la Marina de los Estados Unidos, conocidos como Flight 19, partieron de la base aérea de Fort Lauderdale, en Florida, para realizar una rutina de entrenamiento sobre el mar. Cada avión estaba tripulado por un piloto y su escuadrón estaba compuesto por 14 hombres. El plan era sencillo: realizar una serie de maniobras en un área previamente establecida. Sin embargo, lo que sucedió esa tarde dejó al mundo entero perplejo y se sumó al catálogo de misterios sin resolver en el famoso Triángulo de las Bermudas. Todo parecía normal al principio. Los aviones surcaron los cielos con destino a su ruta, pero poco después, algo extraño comenzó a suceder. Los pilotos informaron de que sus brújulas y otros equipos de navegación dejaron de funcionar correctamente. Sin embargo, lo más desconcertante fue el momento en que el líder de la escuadrilla, el teniente Charles Taylor, entró en pánico. Según los informes, Taylor empezó a decir que no podía distinguir la dirección en la que se encontraba y comenzó a tomar decisiones erráticas, como si estuviera perdido, a pesar de estar sobre una zona bien conocida. Las comunicaciones con la base se volvieron cada vez más incoherentes. A medida que los aviones se alejaban de la costa, las señales de radio se fueron debilitando. Las últimas palabras conocidas de Taylor fueron desesperadas: «Tenemos que regresar, estamos perdidos». Luego, la comunicación se cortó por completo. El comando envió una misión de rescate, un avión de búsqueda llamado PBM Mariner. Sin embargo, a su vez, este avión también desapareció sin dejar rastro. La última comunicación con el avión de rescate indicó que algo había explotado a bordo antes de que la señal se perdiera. Nadie volvió a escuchar nada. La desaparición de Flight 19 y la misión de rescate se convirtieron en un enigma, uno que ha alimentado teorías de lo más variadas. Los expertos intentaron reconstruir lo sucedido, pero ninguna explicación parecía encajar completamente. Se sugirieron fallos mecánicos, condiciones meteorológicas extremas o incluso un simple error humano, pero los misterios del Triángulo de las Bermudas se entrelazaron rápidamente con teorías más oscuras. Algunos llegaron a especular que los aviones habían sido absorbidos por un fenómeno desconocido, tal vez relacionado con el campo magnético de la zona, o que una fuerza más allá de nuestra comprensión los había atrapado. Años después, se descubrió que las condiciones en el Triángulo de las Bermudas eran propicias para fenómenos naturales inusuales, como fuertes tormentas, vientos impredecibles y cambios repentinos en las corrientes de aire. Sin embargo, lo que nunca se pudo explicar fue la desaparición de un avión de rescate en las mismas condiciones. Hoy, más de 70 años después, el misterio sigue sin resolverse. El Flight 19 y el PBM Mariner son recordados no solo por los hombres que desaparecieron, sino como un recordatorio de que,
En algunos rincones del mundo, incluso los avances más modernos de la ciencia y la tecnología pueden verse sobrepasados por la naturaleza o por algo aún más inexplicable. En las aguas del Triángulo de las Bermudas, donde la atmósfera parece distorsionarse y los límites entre lo real y lo surreal se diluyen, el destino de estos aviones sigue siendo una de las grandes preguntas sin respuesta. Las aguas continúan guardando su secreto, y el eco de esas desapariciones se repite en los susurros de quienes intentan desentrañar la verdad. A pesar de la búsqueda exhaustiva que se llevó a cabo tras la desaparición de Flight 19 y la misión de rescate, no se halló ningún rastro de los aviones o sus tripulaciones. Las autoridades, desconcertadas, finalmente cerraron el caso, con la conclusión de que los aviones probablemente se habían estrellado en el mar debido a las malas condiciones meteorológicas. Sin embargo, algo quedó en el aire: la sensación de que la verdad nunca se conocería. Décadas después, la historia de Flight 19 continuó siendo un tema de fascinación. En 1971, un grupo de investigadores privados y un equipo de científicos, decididos a esclarecer lo sucedido, organizaron una nueva expedición para buscar en el Triángulo de las Bermudas. Al llegar a la zona donde se creía que los aviones habían desaparecido, algo extraño ocurrió. Los equipos de radar comenzaron a captar señales inexplicables, como si algo estuviera alterando la navegación de las embarcaciones, de manera similar a los reportes iniciales de los pilotos de Flight 19. Uno de los barcos, un pequeño yate de investigación, empezó a experimentar fallos en sus sistemas de comunicación. De repente, el equipo a bordo dejó de responder a las llamadas. Cuando la nave fue finalmente localizada, el equipo fue encontrado inexplicablemente en estado de shock, sin recordar nada de lo sucedido durante el tiempo que pasaron desaparecidos. Algunos hablaban de una fuerza extraña que los había rodeado, pero no pudieron explicar más. Lo que más desconcertó a los investigadores fue lo que encontraron en el fondo marino. A pocos kilómetros de la última ubicación conocida de Flight 19, una serie de restos de aviones fueron descubiertos que coincidían con los modelos de los aviones desaparecidos. Sin embargo, lo que parecía aún más imposible era el estado de los restos. Algunos de ellos no parecían tener ningún signo de desgaste, como si hubieran sido colocados allí, en el futuro. Las piezas de las aeronaves estaban increíblemente bien conservadas, con marcas que no correspondían a ningún tipo de corrosión habitual. En medio de la perplejidad, un miembro del equipo de investigación se acercó a uno de los aviones encontrados y tocó un objeto brillante en el suelo cerca de la cabina. En el momento en que lo levantó, un destello de luz cegó a todos a su alrededor, y antes de que pudieran reaccionar, el objeto desapareció junto con el avión, como si nunca hubiera estado allí. A pesar de los intentos por analizar las piezas, el caso de Flight 19 permaneció más enigmático que nunca. Los científicos no pudieron encontrar una explicación para lo sucedido. Algunos sugerían que los aviones habían sido absorbidos por una especie de fenómeno cósmico o temporal, atrapándolos en un limbo entre el tiempo y el espacio. Otros hablaban de una anomalía magnética que podría haber alterado no solo la navegación, sino la propia realidad de la zona. Y así, con las piezas que nunca encajaron, las señales extrañas y las desapariciones inexplicables, el misterio del Flight 19 continuó creciendo. Aunque el Triángulo de las Bermudas era ya conocido como un lugar de muchos enigmas, lo que realmente se ocultaba allí, en las profundidades del océano, seguía siendo una cuestión sin resolver. Tal vez, solo tal vez, algo más allá de nuestra comprensión estaba observando y esperando. Y mientras los investigadores se alejaban, una última señal fue captada en los radares. Esta vez, no provenía de la zona donde los aviones habían desaparecido, sino de un punto mucho más lejano, donde nunca antes se había detectado actividad. Un eco lejano, resonante,
como si los aviones estuvieran llamando desde un futuro que aún no había llegado. A través de todas estas desapariciones, desde el misterioso caso de Michael Rockefeller hasta la angustiante desaparición de Flight 19, lo único que queda claro es que el mundo está lleno de enigmas que desafían la lógica y la razón. Los secretos ocultos bajo el océano, en las junglas más remotas y en los cielos despejados siguen siendo una parte fundamental de nuestra historia. Un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos del todo. A lo largo de las décadas se han lanzado teorías, se han hecho búsquedas, se ha especulado sobre lo inexplicable, pero al final, todos estos casos siguen siendo preguntas sin respuesta. Y es que, a veces, la verdad no está destinada a ser descubierta, sino a seguir alimentando nuestra curiosidad y nuestras preguntas más profundas. ¿Qué ocurrió realmente con Michael Rockefeller? ¿Qué se esconde en las aguas del Triángulo de las Bermudas? ¿Y qué oscuro destino aguardaba a Rudolf Diesel? El misterio, querido espectador, nunca se resuelve por completo. Y aunque nuestras mentes ansíen encontrar respuestas, tal vez lo único que encontremos es más misterio. Si quieres seguir explorando estos enigmas y ser parte de este viaje hacia lo desconocido, suscríbete ahora, porque en este universo, donde lo real y lo surreal se entrelazan, nunca sabemos qué historia nos aguarda a la vuelta de la esquina, o en la próxima desaparición. Mantente alerta, mantente curioso. Nos vemos en la próxima historia.